Dios les bendiga, jóvenes. Un cordial saludo de parte de la zona de Reynosa. Su servidora, la hermana Blanca Yareli, va a estar presentando un tema para ustedes, jóvenes. Pero antes de esto vamos a pedir la dirección de Dios, vamos a orar a nuestro Señor. Y así, donde usted se encuentre, joven señorita, le pido que con todo respeto incline su rostro. Oramos. Amado Dios y buen Padre eterno, en el nombre poderoso y sublime de Cristo Jesús, en esta ocasión, Señor, nos allegamos delante de tu presencia, porque así estamos enseñados, Señor. Padre Celestial, es un momento que hemos de meditar en tu palabra y pedimos, Señor, que tú hables a cada vida, que tú hables a cada corazón, Señor. Que esta enseñanza sea de bendición para los jóvenes, Padre. Padre Celestial, que tú, mi Dios bendito, toque los corazones, Señor amado. Que aún tu palabra haga el efecto cual tú quieras, Señor, en cada corazón, Padre Celestial. En esta ocasión te has valido de tu servidora, Señor amado. Te pido que me ayudes, Señor. Te pido que tú me des palabras, Padre eterno. Te pido, Señor, que aún uses mi vida como ese instrumento en tus manos. Que tú hables, Señor, que tú hables por medio de mí, Padre eterno, y que tu Espíritu Santo me respalde, Señor poderoso. Que respalde tu palabra, Señor amado. Y así a cada joven, tú seas con él, Señor, donde está mirando esta transmisión, bendícelo. Padre Celestial, bendice su vida, Señor, y que seas con nosotros hasta la culminación de esta enseñanza. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, jóvenes. Bueno, en esta ocasión vamos a seguir aprendiendo más de la palabra de Dios. A través de las semanas hemos estado aprendiendo un tema general, que es la obra del Espíritu Santo en la juventud. La obra es cómo trabaja, jóvenes, el Espíritu Santo, cómo opera el Espíritu Santo, cómo aún el Espíritu Santo aún hace algo en nosotros para que podamos ser capaces para algo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Divina Trinidad y bendecimos a nuestro Dios porque es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y la juventud, jóvenes, es algo muy hermoso. Es una etapa donde concierne de cierta edad y termina aún a una cierta edad, pero es una etapa donde hay fortaleza, donde hay vigor, donde aún se puede mostrar la alegría. Qué bendición, jóvenes, que podamos aún comprender este tema que hoy nos corresponde y es Me capacita. Vamos a considerar a través de esta enseñanza este tema. La obra del Espíritu Santo me capacita. Y capacita, jóvenes, es hacer apto a alguien o habilitarlo para hacer algo. Joven, señorita, el Espíritu Santo te hace apto a ti para que tú puedas ser capaz de hacer. Vamos a considerar más adelante algunos puntos, pero te capacita, te habilita, te da aún la palabra de Dios, te da las herramientas para que tú puedas trabajar. Pero esto es algo muy importante, te capacita para cumplir un propósito de Dios. Recuerda, joven, recuerda, señorita, tú tienes un propósito en esta vida. No existe nada más por existir. No, tú tienes un propósito. Dios te creó por un propósito. Y en esta ocasión estamos viendo la obra del Espíritu Santo te capacita a ti para que tú seas
alguien que pueda ser apto para algunos trabajos en la obra de Dios. Vamos a considerar, vamos a leer la palabra de Dios en el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, capítulo 24, versículo 49. Vamos a, si usted señorita, usted joven, tiene la posibilidad de leer la palabra de Dios, vamos a leer en San Lucas, capítulo 24, versículo 49. Y dice la palabra de Dios, bendito sea el Señor. Y he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, mas vosotros asentad en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de potencia de lo alto. Nuestro Señor Jesucristo, después de que resucita jóvenes, después de que se muestra a sus discípulos, ahora asciende al cielo. Pero antes de irse, jóvenes, ahora les dice esta palabra: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, mas vosotros asentad en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de potencia de lo alto. Nuestro Señor Jesucristo le está diciendo a aquellos que lo estaban mirando por última vez físicamente, que ellos tenían que aposentarse y Él enviaría esa promesa de su Padre. Enviaría aún, como lo dice la palabra de Dios, aún esa potencia de lo alto. Qué bendición, jóvenes, que tengamos esa promesa hasta el día de hoy. Porque la potencia de lo alto aún, jóvenes, se sigue cumpliendo. Sigue aún la presencia del Espíritu Santo siendo con aquellos que le buscan. Cuando nuestro Señor Jesucristo les dice esto a sus discípulos, les dice que les daría la autoridad, que aún les daría el poder de lo alto. Nuestro Señor Jesucristo nunca deja solos a los que Él ama, jóvenes. Nunca nos deja solos. Siempre va a estar con nosotros el Consolador. Pero, ¿para qué nos da de su Espíritu Santo? Pues como vamos a aprender, el Espíritu Santo me capacita, los capacita a ustedes, jóvenes, para un trabajo muy importante. Señorita, el Espíritu Santo te capacita para algo. Así como fue con sus discípulos y les dijo que Él les daría, los seréis investidos de potencia de lo alto, así hoy es con nosotros. Vamos a considerar en este tema 3 puntos muy importantes. El primer punto es, me capacita para evangelizar. Ya dijimos que capacita es hacer apto a alguien, habilitarlo para un trabajo específico. Y este trabajo específico, jóvenes, es para evangelizar. Nuestro Señor Jesucristo, después de que ascendió al cielo, les dijo, yo les daré la potencia de lo alto. Pero, ¿para qué? Para evangelizar, jóvenes. Te capacita el Espíritu Santo para que evangelices. Y mira, vamos a leer en la palabra de Dios, en Hechos de los Apóstoles, bendito sea Cristo, Hechos de los Apóstoles capítulo 1, versículo 8. Voy a dar lectura a esta parte escritural y dice,
la bendita palabra de Dios. Mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Me capacita para evangelizar. Y en este capítulo nos dice que ellos recibirían el Espíritu Santo. Aún todavía no recibían, los que estaban asentados en la ciudad de Jerusalén, todavía no recibían esa promesa, pero ahí estaba esa promesa. Recibiréis la virtud del Espíritu Santo. Esa virtud que aún los llevaría a esto, a ser testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Me capacita para evangelizar. Evangelismo, jóvenes, significa o es la palabra que se deriva de la palabra griega evangelion, que significa buenas nuevas o proclamar las buenas nuevas de salvación. Esto es evangelizar, jóvenes, señoritas, es anunciar las buenas nuevas de salvación. Aunque en la palabra literalmente no encontremos esta palabra de evangelismo, sí vamos a encontrar anunciar las buenas nuevas. Iban y anunciaban las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Que Cristo salva, jóvenes. Pero ahora el Espíritu Santo te capacita para evangelizar, para que hables, para que anuncies las buenas nuevas de salvación. Sí, tú joven, los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos este deber. ¿Quiénes son los que deben aún hablar del Evangelio? ¿Quién debe de predicar el Evangelio? Deben de ser todos los creyentes convertidos y siempre usando la palabra de Dios. ¿Quién va a evangelizar, joven? Lo vuelvo a repetir. Lo deben de hacer todos los creyentes convertidos. Solamente aquellos que ya tienen a Cristo en su corazón. Todos aquellos que han recibido a Cristo en su vida, tienen que hablar, tienen que anunciar las buenas nuevas de salvación. Señorita, si ya aceptaste a Cristo en tu corazón, ahora a ti te corresponde evangelizar. A ti, joven, que ya has aceptado a Cristo en tu corazón, que ya bajaste a las aguas, que ya eres miembro de iglesia, ahora a ti te corresponde evangelizar, porque ya te ya fuiste convertido, ya Cristo te lavó, te hizo nueva criatura. Ahora tú tienes que hablar del poder de Dios, siempre usando la palabra de Dios, jóvenes, siempre pidiéndole a Dios que su palabra hable a las vidas. Evangelizar, jóvenes, se debe de ser en todo lugar. Todo lugar es apto para evangelizar. Todo lugar es apto para anunciar las buenas nuevas de salvación. Los que viven en la ciudad, el que cuando toman el transporte, cuando van a la escuela o estando en la escuela, los que trabajan en los hospitales, aún en las cárceles y mucho más, aún en los que viven tal vez en un municipio más pequeño, aquellos que viven tal vez en un lugar más pequeño, en una ranchería, en un campo. Para ti, joven, también es esto, evangelizar. No solamente aquellos que dicen, ya hay una ciudad grande y hay... No, para todos los jóvenes que han aceptado a Cristo en su corazón, pueden aún evangelizar. Mira, joven, el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo te capacita,
para que hables, para que anuncies las buenas nuevas de salvación. Es necesario. ¿Por qué? Porque en las escuelas hay jóvenes que están pasando por una situación de dificultad. Tal vez sus padres a punto de divorciarse. Tal vez jóvenes sin esperanza. Tal vez jóvenes que se sienten solos en depresión. Pero ahí está el joven, la señorita, que evangeliza, que habla las buenas nuevas de salvación. Mira, joven, muchas veces hay temor en la vida del joven. Hay temor en la vida de la jovencita, es decir, pero si se burlan de mí, pero yo solita les voy a hablar, pero y si me dicen que no quieren nada de Cristo y se empiezan a burlar de mí, o qué tal si en el trabajo me corren. Hay temores, pero por eso esta enseñanza, la obra del Espíritu Santo te capacita a ti, joven, que has creído en Cristo, te capacita, está aún obrando en tu vida para que tú anuncies las buenas nuevas de salvación. Porque si no hablas tú, ¿quién hablará? ¿Quién hablará, joven? Si no eres tú que tienes la verdad, tal vez hablen otras personas que tengan una enseñanza errada. Pero qué bendición que tú te capacites, que el Espíritu Santo te capacite para evangelizar. Qué bonito es que un joven, una señorita, vaya en la calle o en el transporte y lleve un volante, un chip, y lo regale, le hable a las personas. Qué bonito sería que los jóvenes aún vayan a los hospitales para hablar las buenas nuevas de salvación, porque aquel que tiene al Espíritu Santo, el Espíritu Santo te capacita, joven. Si tienes temor, el Espíritu Santo te capacita. Pídele al Señor que Él te ayude a quitar todo temor, todo miedo. Por eso es importante que tú ores, que tú leas la palabra de Dios. ¿Cómo te va a capacitar el Espíritu Santo? Mira, para evangelizar, para que el Espíritu Santo te capacite para esto, joven, tienes que vivir en consagración. Tienes que orar. Tienes que asistir al templo. Si tú quieres aún evangelizar, pero no oras, no ayunas, no asistes al templo, aún no buscas del Espíritu Santo, pues por eso muchas veces hay temor. Pero qué bueno que el joven, antes de salir a evangelizar, ore a Dios. Que el Espíritu Santo lo guíe, que el Espíritu Santo lo lleve con las personas que necesitan de Él, que necesitan de esa palabra. Es necesario, joven, que tú leas la palabra de Dios, para que así por medio de la palabra de Dios evangelices a las personas nuevas. Le hables las buenas nuevas de salvación. A un joven, es importante que tú siempre lleves tu Biblia, para que por medio de la palabra de Dios, si alguien quiere leerla, le compartas y le digan, mira, aquí dicen la palabra de Dios, no son mis palabras, y te la puedas aún mostrar a aquella persona. Qué bonito, joven, es que tú trabajes en la obra de Dios evangelizando, porque esto es
un deber, joven, no solamente para el pastor, no solamente para el obrero laico, no solamente para el encargado de iglesia, no, joven. Tú que ya tienes a Cristo en tu corazón, ahora tú también es tu responsabilidad anunciar las buenas nuevas de salvación, porque la palabra de Dios nos lo dice, donde nosotros dimos lectura, que aún serían revestidos de potencia de lo alto, para que le fueran testigos en todas partes. Busca esa promesa si no la tienes. Y si ya la tienes, pide al Señor. Si tienes temor, joven, dile al Espíritu Santo que te dé ese valor para ir a hablarle a los vecinos, para hablarle a tu compañero, a tu amigo en la escuela, para hablarle al que trabaja contigo, que te ayude, que te capacite, que te haga apto. ¿Cómo te hace apto? Orando, ayunando, joven. Recuerda esto. Vamos a ver el siguiente punto. Bendito sea el Señor. Estamos considerando Me Capacita, la obra del Espíritu Santo en la juventud. Me capacita. Nuestro tema es Me Capacita. Ya vimos que me capacita para evangelizar. Ahora vamos a considerar para servirle. Vamos a leer, jóvenes, en Hebreos capítulo 6. Gloria sea al Señor. Hebreos capítulo 6, versículo 10. Doy lectura a la palabra de Dios y nos dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado a su nombre, habiendo asistido y asistiendo aún a los santos. Me capacita o te capacita a ti, joven señorita, para servirle. Servir es estar sujeto a alguien por cualquier motivo, haciendo lo que él quiere o dispone. Entonces, la jovencita, el joven que tiene aún el Espíritu Santo, está sujeto para hacer lo que él quiere o lo que dispone nuestro Dios. Ahora, jovencita, tú estás sujeta a obedecer a Dios, a hacer lo que Dios te demanda. Y esto es servirle. Pero ¿cómo debes de servirle, jovencita? ¿Cómo debes de servirle tú, joven? ¿Cómo deben de servir los jóvenes? Se debe de servir, jóvenes, por amor. Si vas a servir a Dios, recuerda esto muy importante, es por amor. No buscando recompensa humana. Muchas veces se ve, aún en los templos, lamentablemente, se sirve ya no por amor, sino para que me vea el pastor, para que me vean los hermanos, para que me vea la congregación, para que me vea la joven que me gusta, el joven que me gusta, pero ya no se hace por amor. Donde dimos lectura a la palabra de Dios, nos dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado a su nombre. Cuando el joven sirve al Señor con amor, joven, señorita, Dios no es injusto. Cuando tú le sirves al Señor
Cuando tú aún, señorita, trabajas para el Señor con amor, Dios aún lo tiene en mente. Porque bien lo dice la palabra de Dios. No es injusto para olvidar vuestra obra. Porque Dios aún tiene memoria de lo que hacemos en su obra. La bendición de Dios es que Él no es como el hombre. Él no es como las personas. Muchas veces tal vez a las personas le hagamos un favor y se olviden. O tal vez no nos den ni las gracias. Pero cuando nosotros le servimos a Dios, jóvenes, Dios nunca se olvida de lo que hacemos para Él. Aún dice, mostrando a su nombre, habiendo asistido y asistiendo aún a los santos. Qué bendición, jóvenes, es que nosotros como iglesia, ahora están ustedes los jóvenes. Qué bonito es que un joven se preocupe, como lo dice la palabra de Dios, por los santos, por los hermanos de la congregación. Que el joven le sirva a Dios porque el Espíritu Santo lo está capacitando, pero ayude a su prójimo, que ayude al necesitado, que le sirva a Dios mostrando aún su amor para con Dios en los hermanos. Jovencita, si tú ya aceptaste a Cristo en tu corazón, si aún ya tienes esa bendición de poder ser miembro de iglesia, puedes servirle a Dios de muchas maneras. Joven, puedes servirle a Dios de cosas que ni te imaginas. Lamentablemente, hay muchas veces que un joven o los jóvenes dicen, bueno, ya acepté a Cristo en mi corazón, ya soy miembro de iglesia, pues doy mis cooperaciones y nada más. No se involucra en la obra de Dios. No se involucra en los aseos del templo. No se involucra aún o en las actividades que se realizan en el templo. No. Tal vez lleva 5 años, 3 años y dice, no, pues yo aquí en mi banca estoy contento, vengo al culto, alabo a Dios y me voy a mi casita. Pero, joven, estás en el momento, en la etapa donde puedes darle mucho a Cristo, donde hay fortaleza, donde hay vigor. ¿Por qué no ocupas este tiempo o esta etapa de tu vida para servirle al Señor? Para poder ser sus manos aquí en esta tierra. Aún nuestro Señor Jesucristo no quiere jóvenes perezosos. No quiere señoritas que solamente estén ahí en su lugar y no. Quiere que nosotros, que los jóvenes sean jóvenes activos, sean jóvenes que trabajen, que les sirvan. ¿Qué puedes hacer tú? ¿En qué puedes servir, joven o señorita, a Dios? Tocando un instrumento, aún haciendo los aseos del templo, en las actividades que se realizan en el templo. Por ejemplo, aún en ventas,
aún en alguna actividad, procurando las personas nuevas también en el templo. Servirle a Dios apoyando a aquel que no tiene el himnario, apoyando a aquella persona que es nueva y no ha encontrado la cita. El joven que sirve a Dios se levanta de su lugar y le da la Biblia, le enseña, le sirve a Dios. Joven, tienes que servir, tienes que ser útil en esta etapa de tu vida. Aún puedes servir a Dios sirviendo en algún grupo doctrinal, ya sea aún como director o ayuda. Aún también darse de alta como obrero en la iglesia local. Jóvenes, necesitamos, en la obra se necesita a personas que quieran trabajar. En la obra de Dios se necesita jóvenes que quieran trabajar para engrandecer aún el reino de los cielos. Qué bueno, joven, es que tú aún tengas ese deseo de servirle a Dios y te puedas capacitar. Puedas aún servir en tu iglesia y también, ¿por qué no?, aún darte de alta en el honorable instituto teológico para servirle al Señor. Qué bendición es que tu joven, tu señorita, pueda servirle al Señor. Porque Dios quiere esto, que aún le sirvas, que aún trabajes en su obra. Y tal vez un joven diga, bueno, yo no quiero irme al instituto, pero ¿por qué no en hacer el aseo del templo? ¿Por qué no en que si se va a trabajar en la casa de Dios, bueno, yo voy a levantar mi mano para apoyar? Muchas veces en las iglesias se dice, mañana vamos a poner una banqueta. A ver, levante su mano, ¿quién quiere colaborar? Y se ve muy poca respuesta. Pero recuerda, la obra del Espíritu Santo, joven, te capacita a ti para servirle, para no estar de brazos cruzados. Dios no quiere personas ociosas, no. Quiere que tú, señorita, pases tu tiempo en algo útil. Que pases tu tiempo sirviéndole con amor, con esfuerzo, con dedicación. Que tú, joven, puedas ser de bendición para aquellos que tienen necesidad. Que puedas aún ayudar a los demás jóvenes, porque es un trabajo. Así también sirves al Señor. Y como decíamos, servir es aún hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Como hijo de Dios, como ahora pertenencia de Cristo, si vas a trabajar en la casa de Dios, pues esfuérzate. No des la mitad de tus fuerzas, no des poquito. Recuerda que Dios no es injusto para olvidar lo que haces por amor. Y Él te ha de recompensar, joven. Dios te ha de recompensar. No, tal vez no recibas aún la gratitud del pastor, tal vez no a un joven recibas las gracias de alguien, pero Dios aún te ha de recompensar porque Él no es injusto para olvidar la obra que hace. Recuerda, joven, trabajar con amor, porque
El Espíritu Santo te capacita para esto, para servir. Muchas veces el joven podrá decir, es que yo no puedo, tengo temor y si me equivoco, pídele a Dios. Capacita mis manos, Señor, si voy a cantar mi garganta, úsala. Pero es importante, joven, que trabajes para la obra de Dios. Recuerda esto, la obra del Espíritu Santo te capacita para servirle. No estás solo, hay alguien que está trabajando en ti. Es el Espíritu Santo. Él te va a enseñar, Él te va a guiar, Él te va a instruir. Porque el servir a Dios no es algo que se pueda hacer o lo pueda hacer el joven sin la ayuda del Espíritu Santo. Joven, señorita, tú necesitas buscar la llenura del Espíritu Santo. Tú necesitas ser respaldado, que la obra del Espíritu Santo sea en tu vida, porque de nada sirve que se trabaje mucho, pero si no tenemos esa llenura del Espíritu Santo, si tú, joven, tal vez tocas un instrumento, si tal vez tú, señorita, estás al frente de alguien y estás sirviendo, pero no lo haces con esa llenura, recuerda, esto es muy importante. Puedes servir a Dios y debes de servir a Dios, pero tienes que buscar que el Espíritu Santo, que la tercera persona de la Divina Trinidad te capacite, así como lo encontramos en la palabra de Dios. Y dice en Hechos de los Apóstoles capítulo 6 versículo 3, buscad pues, hermanos, 7 varones de vosotros de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, los cuales pongamos en esta obra. Cuando los apóstoles estaban aún sirviendo a Dios, predicando, ahora alguien tenía que servir a las mesas. Para servir a Dios, joven, tienes que tener esto. Tener buen testimonio y aún ser lleno del Espíritu Santo. Joven, si tú todavía no tienes la promesa y estás sirviendo, búscala. Busque esa promesa, porque la promesa es para todos aquellos que le están buscando. Si tú, joven, ya estás tocando un instrumento, recuerda que es necesario que el Espíritu Santo capacite tu vida, te respalde, tengas la unción, para que el trabajo que hagas pueda ser de bendición para todos aquellos que lo ven. Así como estos hombres, estos 7 diáconos, eran de buen testimonio. Y no solo esto, estaban llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Qué importante es que el joven sirva. Qué importante es que tú, joven, le sirvas al Señor. Pero no te olvides de lo más importante. Joven, señorita, no te olvides que debes de buscar y que el Espíritu Santo te respalde en todo. Así sea haciendo vigilancia, así sea aún ayudando a una nueva persona. Pero tú, joven y señorita, tienes que entender que debes de buscar. Te debes de aún tomar un tiempo para buscar esto. Ser respaldado por Dios en el trabajo que vas a hacer, porque es muy importante servirle y debemos de servirle, pero que nunca se te olvide esto, joven,
tengo que capacitarme. ¿Y quién me va a capacitar? El Espíritu Santo. ¿Quién me va a ayudar? El Espíritu Santo. No es por nuestras fuerzas, no es por nuestras capacidades, jóvenes, no. Es porque el Espíritu Santo, la obra, cómo trabaja el Espíritu Santo en nuestra vida, nos ayuda, nos capacita. Tienes que buscar esto, que la obra del Espíritu Santo sea en ti. Los apóstoles buscaron no solamente a hijos o hermanos en la fe que trabajaran, sino que fueran llenos del Espíritu Santo. Tienes que buscar, tienes que llenarte. Si ya tienes la promesa, tienes que aún llenarte más y más y más, que tu copa rebose. Es importante, jóvenes, que para el servicio de Dios, tú, joven, busques el respaldo del Espíritu Santo. Sea para barrer o para hacer el aseo del templo, joven, se tiene que hacer esto con respaldo de Dios. Porque la obra del Espíritu Santo en la juventud te capacita para servirle. Te ayuda para que seas de buen testimonio. Porque, joven, de nada serviría que trabajaras mucho en la obra de Dios y te olvidaras del amo de la mies. Porque realmente, joven, primeramente debemos de buscar el respaldo de Dios. Debemos aún entender esto. Voy a servir, voy a trabajar, voy a tocar un instrumento, voy a estar al frente de un grupo doctrinal. Pero, Señor, capacita mis manos. Que tu Espíritu Santo aún me dé el respaldo. Que cuando tú trabajes puedas aún ser respaldado por el Espíritu Santo. Porque esto estamos considerando, joven. La obra del Espíritu Santo te capacita. No te olvides de esto. No lo hagas a un lado. Él debe de estar siempre en todas tus cosas. Todo lo que realices, todo lo que hagas, joven, tiene que estar dirigido por el Espíritu Santo. Así como estos hombres, los 7 diáconos, que seas de buen testimonio, que seas lleno del Espíritu Santo. Y tal vez un joven diga, bueno, como yo no soy lleno, yo no puedo servir. Joven, busca la promesa. Busca la promesa para que puedas servir mejor. Busca aún que Dios y que el Espíritu Santo moren en tu vida. Que el Espíritu Santo te bautice. Vamos a leer también y vamos a considerar el último punto de esta enseñanza. Y vamos a leer primera a Timoteo, capítulo 4, versículo 13, joven. Dice la palabra de Dios: entre tanto que voy, ocúpate en leer, en exhortar, en enseñar. Me capacita para enseñar. El último punto. Enseñar, joven, significa instruir
o doctrinar. Cuando el joven va a enseñar, joven, o vas a enseñar, señorita, porque ya conoces, porque ya comprendes. Tú vas a instruir a alguien el cual no tiene el conocimiento que tú no tienes. Tú vas a instruir a una persona, sea la persona que sea, de la edad que sea, tú la vas a instruir, pero mira, joven, no con tus pensamientos, no con aún lo que tú creas. El enseñar, el que enseña debe de estar capacitado y ser apto con conocimiento pleno de lo que va a enseñar, no ideas ni suposiciones, sino conociendo la palabra de Dios. Si tú vas a enseñar, si tú vas aún a instruir a alguien, tú que vas a enseñar, debes de estar capacitado, apto, teniendo conocimiento de lo que vas a hablar, un conocimiento pleno de lo que vas a enseñar, no con ideas ni suposiciones. Joven, en el servicio de Dios se necesitan personas que enseñen, y qué mejor que el joven que tiene temor de Dios, que ha creído a Cristo en su corazón. Qué mejor que una señorita temerosa de Dios, aún que el Espíritu Santo está obrando en ella, que el Espíritu Santo le está recordando la palabra de Dios. Tú debes, aún joven y señorita, aprender de la palabra de Dios. Porque muchas veces se quiere enseñar, pero se sabe poco. Aún enseñar a alguien, y tal vez enseña equivocadamente. Se dice de un pastor que fue a visitar al salón de los niños en la enseñanza, y estaba ahí, vamos a llamarlo Juanito, estaba ahí Juanito, y le llama al pastor: a ver, Juanito, ven para acá. Me dijeron que tú derribaste los muros de Jericó. Y el niño asustado dice: no, pastor, yo no fui. De veras que yo no fui. ¿Verdad, maestra? Y la instructora le dice: no, pastor, Juanito no fue. Él estuvo todo el tiempo aquí conmigo. Para enseñar, tienes que tú aún capacitarte. Tú tienes que aún tener conocimiento de la palabra de Dios. Porque recuerda, el Espíritu Santo a su siervo San Pablo, cuando predicaba, y aún a los siervos que predicaban en la iglesia primitiva, les recordaba lo que ellos tenían que hablar. Cuando San Pablo, antes, sin ser lleno del Espíritu Santo, ¿qué pasó? Le preguntaban cuando estaban aún en el Sanedrín, le preguntaban: es que tú eres aquel que andaba con este hombre. Mas tenía temor. Mas todavía no era lleno del Espíritu Santo, jóvenes. Y tal vez no podía enseñar, no podía hablar por temor.
Pero después de que recibe el bautismo con Espíritu Santo, ahora enseña, ahora predica y en su primera predicación se convierten como 3,000 personas. San Pedro, después de que tenía temor y miedo, de que no enseñó, ahora estaba enseñando. Ahora estaba aún hablándole a las personas de lo que él conocía. Joven, tienes que buscar que la obra del Espíritu Santo te capacite para enseñar. No para enseñar fábulas de hombre, no para enseñar aún cuentos, no joven, no señorita, sino que tú enseñes la palabra de Dios, que enseñes aún lo que la Biblia nos enseña, lo que la Biblia aún nos muestra. Cuando un joven se capacita para enseñar, el Espíritu Santo le va a recordar. Pero, ¿qué pasa con aquel joven que no se prepara? ¿Cómo el Espíritu Santo le va a recordar la palabra de Dios si no la lee? Si tal vez nada más abre su Biblia los fines de semana, los días de culto. ¿Cómo el Espíritu Santo te va a recordar la palabra de Dios si no te preocupas por aprender de la palabra de Dios, joven? ¿Cómo tú, señorita, vas a enseñar tal vez a los pequeños si no tienes aún ni en cuenta de lo que has de hablar? No te sabes aún la palabra de Dios, lo que le vas a hablar a los niños. Pero qué hermoso es cuando el joven se prepara, lee la Biblia. Por eso, San Pablo le decía a Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate en leer, en exhortar, en enseñar. Joven, no desperdicies tu tiempo en cosas vanas. Ocúpalas en aprender de la palabra de Dios. Ocúpalas en aprender más. Aún tener más conocimiento de la palabra de Dios, para que así cuando tengas que enseñar, el Espíritu Santo te recuerde todas las cosas. Que cuando tú tengas que hablar, tengas que estar frente a alguien y le tengas que enseñar, tengas conocimiento de lo que vas a hablarle. Y que tal vez digas, es que sí lo sé, pero ahorita se me olvida. Recuerda, el Espíritu Santo te lo va a recordar. Si tú te capacitas, si tú te ocupas en leer, en aprender, para que así cuando tengas que enseñar, el Espíritu Santo te respalde. El Espíritu Santo tome control y puedas tú ser un instrumento en sus manos. No ocupes tu tiempo en cosas vanas. Recuerda, la obra del Espíritu Santo en la juventud te capacita para enseñar. San Pablo le decía esto a Timoteo.
Ahora la palabra de Dios te lo dice a ti. Ocúpate en aprender para que puedas enseñar. Dios te puede ayudar. El Espíritu Santo te puede capacitar. De hecho, si tú pides al Espíritu Santo que te capacite, Él lo hace. Cuando tú le pides en oración, cuando tú pides al Señor, a la tercera persona de la Divina Trinidad, al Espíritu Santo, capacítame para enseñar. El Espíritu Santo va a trabajar en ti, va a obrar en ti. Es importante, joven, que ahora, allá donde te encuentras, donde estás mirando esta transmisión, tú mismo te cuestiones y te preguntes a ti mismo, ¿estoy haciendo lo que la palabra de Dios me demanda? Porque estamos considerando que la obra del Espíritu Santo te capacita. Si tú ya eres salvo, si tú ya has tenido un encuentro con Cristo, tú tienes que evangelizar. Tú tienes que aún servirle. Tú tienes que enseñar. Pero recuerda esto muy importante, que es el Espíritu Santo quien te capacita, que es el Espíritu Santo quien te ayuda, joven, que es el Espíritu Santo que te da la sabiduría para retener, que es el Espíritu Santo quien te da valor, que es el Espíritu Santo que te recuerda todas las cosas, que te capacita para ser útil en la obra de Dios. Señorita, estás dejándote, aunque tu corazón, la obra del Espíritu Santo sea en ti. ¿Te estás dejando moldear por el Espíritu Santo? ¿Estás dejando que el Espíritu Santo trabaje en ti? ¿Que el Espíritu Santo te capacite? ¿O solo estás aún trabajando, evangelizando, enseñando, sin esto, sin la capacitación del Espíritu Santo? Detente, no sigas así. Tienes que ser capacitado por alguien especial. Tienes que ser capacitado por el Espíritu Santo, joven. Tú, joven, tienes que ser capacitado por un poder sobrenatural. Y este es el Espíritu Santo. Es Dios mismo quien te capacita. Pero pídele a Dios. Pídele a Dios. Y recuerda, es muy importante que el Espíritu Santo te capacite para estas cosas que hemos considerando en este día, para evangelizar, para servirle y para enseñar. Es importante, señorita, que el Espíritu Santo te capacite. Allá donde te encuentres, en donde estés en esta hora, pídele a Dios. Si has hecho algo mal, si no has dejado que la obra del Espíritu Santo trabaje en ti, te capacite, hoy es tiempo.
Hoy es tiempo de que pidas que la presencia del Espíritu Santo te tome. Porque si no está el Espíritu Santo, si aún el Espíritu Santo no obra en esa persona, en ti, joven, tal vez va a cerrar, te vas a equivocar. Pero si tienes la presencia del Espíritu Santo, Él te va a ayudar. Él te va a dirigir, Él te va a quitar todo temor, todo miedo, toda incertidumbre. Él te va a guiar y te va a enseñar para que tú puedas enseñar, para que tú puedas hablar de las buenas nuevas. En esta hora vamos a orar a Dios y le vamos a pedir. Amado Dios y Padre eterno, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, en esta hora nos allegamos ante tu presencia, Señor. Está cada joven, cada señorita, aún cada hermano que ha atendido a esta enseñanza. Señor, sin tu Espíritu Santo, ¿qué sería de nuestra vida? Padre, por medio de Cristo nos allegamos a ti y te pedimos por la juventud, Señor, que comprendan esta enseñanza, que abran su corazón, Señor, que puedan retenerla y llevarla a la vía de la práctica, Señor. Es indispensable, mi Dios, la presencia del Espíritu Santo para que nos capacite, Señor. Es indispensable el Espíritu Santo en nuestra vida, Padre eterno, para evangelizar, para anunciar las buenas nuevas de salvación, para hablarle al perdido, Padre eterno. Es indispensable que Él nos capacite, Señor. Ayuda a cada joven, a cada señorita, Señor, para que el Espíritu Santo también, Señor, lo capacite para servirte, Señor, para servirte a ti, amo, para servirte a ti, oh Padre eterno. Ayúdalos, Señor, que ellos puedan comprender que el Espíritu Santo, que la presencia del Espíritu Santo los puede ayudar. No es solamente trabajar por trabajar, Señor, es porque te honramos a ti, pero ciertamente ser llenos, buscar esa presencia, pero también, Señor, está, Señor, los que quieren enseñar o los que enseñan. Están aquellos jóvenes, Señor, capacítalos. Capacítalos, Señor, que ellos vean tu respaldo, que ellos vean tu respaldo, Señor, que ellos vean tu respaldo, Espíritu Santo, tú que los capacitas, Señor. Y Espíritu Santo, obra en sus vidas, obra, Señor. Gracias, Padre. Gracias, te pedimos que ahora, Señor, quedes con nosotros. Guardes a los jóvenes, Señor. Guarda a los jóvenes. Guárdalos, Señor. Y que tomen en cuenta tu palabra. Que tomen en cuenta tu palabra, Señor. Te lo rogamos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, jóvenes.